Cali y hoy les vamos a comentar acerca del método científico aplicado a la investigación en comunicación mediática. Acerca de este tema, Robert Park es un autor que comparaba el trabajo científico-social con el de un superreportero, siendo el primero más preciso e imparcial que el segundo. La escasa práctica de un método sistemático y también que sea riguroso en el trabajo de los periodistas ha causado las deficiencias a la hora de contar lo que sucede. Según Meyer, el periodismo de precisión hace uso de los métodos científicos y la importancia radica en que contribuye a la mejora de la calidad de los productos informativos, también al aumento de la credibilidad de los profesionales de la comunicación mediática y a la disminución de la crítica por parte de los mismos profesionales. Park define la noticia como una forma de conocimiento a medio camino entre el conocimiento científico y el común. Valbuena tiene unas posturas del carácter científico en el periodismo, ya que los periodistas no buscan la verdad de las cosas, sino que son representantes de la decadencia del hombre moderno y de la cultura occidental. Phillips diferencia entre periodistas y científico social. Proporciona un conocimiento intuitivo basado en el conocimiento común en contraposición a los científicos sociales. Según Sartori, la información no es conocimiento en el sentido heurístico, aunque se puede estar informado en muchas cuestiones, no hay un conocimiento concreto. La información proporciona solo nociones. Se distinguen entonces dos categorías. La primera, la subinformación, que es insuficiente y reduce en exceso, y la segunda, desinformación, que es la distorsión de la información. McQuaid plantea teorías relativas a los fenómenos comunicativos. Primera, las basadas en un saber operativo. Consisten en una serie de normas explícitas que gobiernan su funcionamiento. Segunda, fundamentadas en el sentido común. Conocimiento sobre los medios que todo el mundo llega a adquirir por el contacto que tienen con ellos como consumidores. Tercera, teorías de carácter normativo. Refieren a cómo se debe operar el medio y las funciones que deben operar como instituciones sociales. Cuarta, teorías científico-sociales. Analizan de forma sistemática la naturaleza, su funcionamiento, la labor y los efectos de la comunicación mediática. El método científico como proceso de aplicación de método y técnicas científicas a problemas teóricos y prácticos en el área de la realidad social pretende buscar respuestas a estos y obtener nuevos conocimientos. La comunicación mediática propone como objeto de estudio el análisis de los procesos de producción, transmisión y recepción de contenidos simbólicos a través de las instituciones de los medios. La metodología pretende mostrar si es posible conocer la realidad, cuánta es posible conocer y por qué caminos es posible hacerlo. Características básicas del método científico. Primera, la investigación científica es pública. Incluye información que permite verificar o refutar el estudio para avanzar en el conocimiento. Segunda, la ciencia es objetiva. Establece reglas y procedimientos y circunstancias para obtener los mismos resultados. Tercera, la ciencia es empírica, basada en la experimentación de cuestiones cognoscibles y potencialmente medibles a la realidad. Cuarta, la ciencia es sistemática y acumulativa. Revisa la bibliografía existente. Quinta, la ciencia es predictiva. Elabora conocimientos para predecir acontecimientos y comportamientos. Elementos para la construcción del conocimiento científico. Son importantes para los científicos sociales que, de acuerdo a su campo de trabajo, influyen en la manera de acercarse al conocimiento y explicarlo. Para Weber son una simplificación inteligible de la realidad obtenida tras un proceso de abstracción. Para McQuaid y Wendell refieren a una descripción consciente simplificada de una parte de la realidad. Ahora se debe utilizar unos modelos que presentan tanto unas ventajas como unas desventajas. Hablando de las ventajas, se evita empezar desde cero, también facilita la acumulación de conocimientos y hace posible la comunicación. Por último, procuran una base común para la investigación. Entre las desventajas encontramos que hay un enfoque previo, como son los prejuicios. Facilita el contraste con la realidad y también hay dificultades para el cambio de perspectivas y los hechos que deben deducirse de la realidad no se deducen de esta sino de los modelos. Materiales, los cuales representan realidades complejas mediante elementos materiales de la expresión diaria. Se dividen en mecánicos cuando se utiliza material inanimado explicando bien las relaciones causa-efecto. En los orgánicos cuando la analogía utiliza cuerpos vivos. Formales,
Construyen una idea general de la realidad a presentar con la ayuda de símbolos que funcionan con un alto nivel de abstracción. Están los modelos gráficos que mediante el dibujo dan una interpretación general y los matemáticos que utilizan el lenguaje para ser más específico. Pluralidad metodológica comprende 3 aspectos: aproximación, descubrimiento y justificación. Como consecuencia de esto se plantean 5 vías de acceso a la realidad social: perspectiva histórica, cómo ha llegado a ser lo que es, e investiga el presente y sus antecedentes. Refiriéndose a la perspectiva comparativa, el autor Beltrán señala que el método comparativo es consecuencia de la diversidad de formas, de procesos, estructuras y comportamientos sociales tanto en el espacio como en el tiempo. Esto conlleva al examen simultáneo de 2 o más objetos que tienen algo en común y diferente a la vez. El método comparativo en las ciencias sociales quiere ir más lejos que las básicas operaciones de toda ciencia. Rockman distingue 3 niveles en la investigación desarrolladas bajo esta perspectiva. Primero, colección y articulación de sistemas producidos independientemente y en investigaciones no coordinadas. Segundo, esfuerzos dirigidos a influir sobre instituciones que llevan a cabo procesos de recogida de datos en diversos países para el desarrollo de metodologías más apropiadas. Tercero, clasificación de la organización de programas de recogida de datos en distintos países con el objetivo de compararlos. La perspectiva crítico-racional. Esta se desarrolla en oposición a la tradición científica positiva, reclamando el ejercicio de la racionalidad en la consideración de los fines de la actividad humana. Este método se encargará de proporcionar los medios para hacer posible una discusión y apreciación de la racionalidad de los fines desechados por el positivismo, es decir, una realidad instrumental y técnica. La perspectiva cuantitativa engloba una serie de técnicas que pretende obtener y medir datos sobre la realidad social cuyo objeto de conocimiento es el que ha de determinar la técnica adecuada para su estudio. Esta perspectiva es empírica, basada ya en datos secundarios o en datos que se obtienen en la acción investigadora y tiene su expresión más común en el análisis de encuestas y sondeos hechos con la intención de obtener conocimiento. La perspectiva cualitativa trata técnicas como la observación participante, los grupos de discusión, la entrevista abierta y en profundidad las historias de vida, aportando información sobre fenómenos sociales más rica y profunda que la que se puede obtener mediante técnicas cuantitativas. Se caracteriza principalmente porque en muchos casos analiza el lenguaje que se emplea. Respecto a estos métodos no se tratan de excluir mutuamente, sino que también se requieren y complementan. En relación a las técnicas cualitativas de recolección de datos, son aquellas que teniendo su base en la metodología interpretativa pretenden recoger el significado de acción de sujetos. Estas se insertan en la lógica de la comprensión, siendo un componente esencial la interpretación subjetiva y por lo tanto el lenguaje. Se trata de captar motivos, significados, emociones y otros aspectos subjetivos de las acciones e interacciones de los individuos. En relación a la técnica cuantitativa de recogida de datos, se parte de considerar el hecho de que a las ciencias sociales pueden aplicárseles los principios de las ciencias naturales, es decir, que trata de resumir la realidad en números, busca una contrastación y una medición empírica de fenómenos enlazando el paradigma positivista y por lo tanto el enfoque explicativo. El objetivo final consiste en la interpretación de las acciones sociales, dejando a un lado la necesidad de extraer generalizaciones. La triangulación hace referencia a la utilización de diversos tipos de métodos, perspectivas o datos en una misma investigación. Denzin identifica 4 tipos de triangulación. De datos, uso de diversas fuentes de datos en un estudio. De investigadores, participación de diferentes investigadores o evaluadores en un mismo proyecto. Teórica, uso de perspectivas múltiples para interpretar datos. Metodológica, uso de técnicas múltiples para estudiar un problema cuando se utilizan al menos 2 técnicas de investigación. En cuanto a la relación entre los fenómenos y colectivos representados por los medios y realidad como tema unificador en la investigación de temas de comunicación, se plantean cuestiones básicas sobre cómo se registra la información de noticias precisas. Estas cuestiones se refieren a quién pertenece la visión de la realidad social que se transmite y también consiste en la descripción objetiva de los grupos sociales y las minorías. Con eso se concluye que los medios desvían una forma sistemática de la realidad.